Paykuna panaykuna kankunapak allin p'unchaykachu. Kunan p'unchay kay coronavirusmanta rimarimusaq. Kay coronavirusqa usqhayta wañuchinki. Chaypaq wayqiykuna panaykuna makikita allinta maqchikunayki. Phusuqu sayaynankama allinta. Ama k'ikllukunapa purinaykichu. Chay k'ikllukunapa qan purinki chayqa chaymanta unquyta wasikiman apanki. Hinas wayqiykuna nishuta qan rupapakunki riqsik chayqa kunkayki nanashunki chayqa hampina wasiman rinayki. Hampina wasipi kay hampi kamaykuna allinta qhawarimushunkiku. Kashanchik kay coronavirus icha mana chayta. Wayqay wasikipi qhipakuy, panay wasikipi qhipakuy, nuqapas wasipin qhipakuni. Yarqi alliyanchi manalla. Yapamanta kunan puncha nuqanchik yachachinchik qhillwasimichista. Chaypa hamuy kayman qhawmi. Imakunata kaypa riqsinkichis, ¿qué están viendo acá? Estamos viendo lo que son ima, iman, pi, mayqin, maytan, mayman, imayna, haykaq, imanaqtin, imakuna, chaykuna kankunas iman. ¿Qué es para ustedes todo eso? ¿Ven signo de interrogación? Sí, ven un signo de interrogación. ¿Qué tal ven signo de interrogación? Ven signos de interrogación. ¿Para qué sirven estas palabras? ¿O qué son estas palabras? Imagina que hay una. Dice signos. Si es signo será pues interrogantes. ¿Pero qué son esos? Cuando digo ima wasipi kan, ima wasipi puñu, pi wasita musqa, pi wasipi puñu. ¿Puedes preguntar o no? Claro, puedes preguntar. Entonces, ¿qué son estas palabras? ¿Son pronombres o no son pronombres? Cuando digo pi, mayqin, maytan y maynan, son pronombres interrogativos. Entonces, vamos a trabajar hoy día lo que son pronombres interrogativos. Pero en quechua se dice tapuku sutih rantinkuna. Entonces, mira, hoy día trabajaremos lo que son tapuku sutih rantinkuna. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes aprendan a hacer preguntas con estos pronombres interrogativos. Ejemplo, profe, ¿cómo hago pues con ima? Ima yachay wasipi kan. Vean pues, qowi yachay wasipi kan, o sipas yachay wasipi kan, urpi yachay wasipi kan, etc. De esa forma ustedes harán las preguntas. Eso es nuestro objetivo, que ustedes logren hacer con estos pronombres interrogativos preguntas. Y a la vez también las preguntas que tengan respuestas. Entonces, vamos a traducir todo esto. Tenemos en total, en esta columna en singular, y en esta columna vamos a tener lo que es en plural. Cuando tenemos en singular, miren, dice ima, iman. ¿Qué significa ima, iman? Significa que pi o pin es lo mismo. ¿Qué significará? ¿Quién? Recuerden, siempre en quechua los signos de interrogación van al final de la pregunta, mientras en castellano tenemos al inicio y al final. Mayqin, ¿qué significa mayqin? Mayqin pugyam. Mayqin, ¿qué significa? ¿Cuál? Mayqin. Maytan. Maytan, ¿a dónde? ¿A dónde? Imayna. A ver, Imayna, ¿qué significa? Imayna significa cómo. Pero dice Imaynan, ¿cómo es? A este lado dice Imayna, solamente le quitamos la N, se convierte en Imayna. Entonces significa cómo. ¿Cómo? Haykaq, con haykaq, ¿serán iguales o serán distintos?
Cuando decimos haikaj, miren, acá también haikaj, pareciera que son igualitos. Miren, la única diferencia existe entre la Q y el de abajo no tiene Q. Haikaj significa, miren, ¿cuándo? A ver, haikaj. ¿Cuándo? Haikaj hamunki, ¿cuándo vendrás? Haikaj tusunki, ¿cuándo llegarás? Haikaj, igualito es, mira. Aquí también es cuánto. ¿Cuánto? ¿Ya? Imanachtin wakanki, imanachtin tusunki, imanachtin haitanki, imanachtin rantinki, imanachtin mikunki. ¿Podemos hacer preguntas? Claro que sí. ¿Pero qué significa imanachtin? ¿Por qué? Imanachtin significa ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? A este lado tenemos lo que es imakuna. Imakuna es para cosas, miren. Vamos a poner aquí qué cosas. ¿Qué cosas? Pikuna significa ¿quiénes? ¿Quiénes? Y Maya significa, ¿qué significa Maya Kenkuna? Digan ustedes, Maya Kenkuna, ¿qué significa? Significa ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Maikunapi, ¿en qué lugares? ¿En qué lugares? Cheno Erikuna Panaikuna Kei Tapuku Sutran ninguna. Estos son los pronombres interrogativos. Tenemos en plural y tenemos en singular. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar estos pronombres interrogativos para hacer una pregunta? Observen, miren, vamos a borrar todo esto y vamos a realizar algunas preguntas. Miren, lo borramos todo esto, todito, ya pachanta pichapchunchis, jamuichis, chincarapu ya con ello. Ya lo borramos todo. Miren, hemos trabajado ima, pi o pin, maike, haika, imanachtin, maikunapi, imakuna, imanachtin. Todo eso son los pronombres interrogativos. Vamos a trabajar con el primero. ¿Cuál era el primero? Era ima. Entonces, sería de esta forma. Ima, chakra wasipi, a ver, wasipi, ima wasipi, kan. El verbo kai es kan, está conjugado en la tercera persona. Ima wasipi kan. ¿Qué hay en la casa? Dice. ¿Qué hay en la casa? Entonces, tiene que responder. En la casa puede haber un arco, un michi, un kobi, un limakobi, un warbi, etc. ¿Ya? Entonces, miren, respondiendo. Tu respuesta debe ser de esta forma. A ver, michi, repite lo mismo, wasipi, kan. La siguiente, puedes responder, a ver, de repente el perro, alko, wasipi, kan. De repente hay un conejo, o cuy en este caso, puedes poner kowi, wasipi, kan. Sucesivamente ustedes pueden construir más oraciones. Miren, tienes una pregunta, pero tu respuesta es una oración. Miren, sujeto, objeto y verbo. Sujeto, objeto y verbo. Todos tienen esa misma estructura.
Por eso es necesario construir y aprender a construir de repente correctamente las oraciones. ¿Por qué? Porque si no respetamos la gramática, simplemente estamos equivocándonos al momento de redactar en quechua. Recuerden, hay una pregunta: ima wasipikan, michi wasipikan, alco wasipikan, kowi wasipikan. Profe, ¿puedo hacer otra pregunta más? Puedes hacer de la misma forma, miren. La segunda pregunta, a ver. Segunda pregunta. Vamos a poner, a ver, ima, otro lugar. Puede ser de repente orco. A ver, orco, miren. Orco. Vamos a poner acá pi. Ima orcopi vive, a ver. Tian. Ima orcopi tian, ¿qué significa? ¿Qué vive en el cerro? Entonces puedes responder de esta forma: Kuntur orcopi tian. Kuntur orcopi tian. A ver, otra respuesta puede ser de repente atoj orcopi tian. El zorro vive en el cerro, el cóndor vive en el cerro. De esa forma puedes hacer más ejercicios. Les dejo en la parte de abajo más ejercicios que ustedes pueden realizar de repente con la ayuda de sus papás o de alguna persona que sepa hablar quechua. La misma secuencia. Aquí puedes reemplazar con otro de repente, miren. Ima alcoban puglan. Ejemplo, ¿no? Ima alcoban puglan, michi alcoban puglan, kuchi alcoban puglan. ¿Se dan cuenta? Profe, otro sufijo puede ser de repente kama, claro. Ima, Cusco, kama, rin, que va hasta Cusco. De repente puede asno, Cusco, kama, rin. De esa forma ustedes pueden alimentar más lo que es el conocimiento de este idioma quechua. ¿Para qué hemos aprendido? Hemos aprendido para construir oraciones, pero antes hay que formular una pregunta y vamos a construir una oración con la respuesta. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. ¿Cómo hemos aprendido? A través de las explicaciones del docente y a través de que ustedes también pongan su voluntad para poder aprender mejor nuestro idioma quechua. ¿Qué va a decir? Chayapin, Panaikuna, Tupalanchicam.